Ok amigos, bienvenidos una vez más. Aquí estamos en un nuevo video donde hoy día vamos a hablar de educación financiera e inversión inmobiliaria. Vamos a entender cuál es la relación que existe entre la inversión inmobiliaria y la educación financiera y cómo esto nos puede ayudar como un vehículo para poder llegar del punto A al punto B, que es donde queremos llegar, ¿cierto? Cómo la inversión inmobiliaria se presenta en el mundo de hoy, en el capitalismo, en el sistema tal cual como funciona, como una piedra angular en la cual participan los grandes actores de la economía y que tú también, como persona de carne y hueso, ciudadano a pie, ¿no es cierto?, nosotros todos podemos también aprovechar para poder construir nuestro propio imperio inmobiliario y nuestro imperio patrimonial. ¿Ok? Así que, mira, lo primero a entender de la inversión inmobiliaria es que permite hacer un buen uso de todos los componentes del sistema. Entre ellos, los más importantes son dos. Uno es el buen uso de la deuda, de los créditos, o sea, la inversión inmobiliaria por su naturaleza permite hacer un buen uso del dinero más barato del mundo, que son los créditos hipotecarios, ¿sí? Es decir, buen uso de la deuda, número uno. Y número dos, un buen uso de los impuestos. ¿Sí? Vamos a ver que las leyes tributarias en la gran mayoría de los países del mundo, esto es cómo está estructurado el mundo en general, ¿sí? Las leyes tributarias en la gran mayoría de los países del mundo tienen beneficios que incentivan la inversión inmobiliaria. De alguna manera están todas las flechas apuntando a que si tú inviertes en propiedades te beneficies de las leyes tributarias. ¿Ok? Entonces, primer concepto, hacer un buen uso de las dos fichas principales del ajedrez. Imagínate el juego del sistema, el mundo financiero, el capitalismo tal como tal, digamos. Imagínatelo como un juego de ajedrez. Las dos fichas más importantes del tablero de ajedrez son el rey y la reina, ¿no es cierto? En el mundo del dinero, en el capitalismo, las dos fichas más importantes, el rey y la reina del mundo real, se llaman deuda e impuestos. Si tú logras dominar ambas piezas, tienes una ventaja enorme para poder moverte por el mundo. Vamos a revisar el primer concepto, que es el concepto del apalancamiento. ¿Ok? Apalancamiento. Tal vez has escuchado antes la palabra por ahí, tal vez es primera vez que la escuchas, tal vez tienes una cierta noción de lo que significa o tal vez tienes una creencia en relación a esa palabra, pero que probablemente esté incompleta. Lo que quiero hacer es explicarte la palabra apalancamiento en todo su esplendor. ¿Ok? Lo primero que tienes que entender es que la palabra apalancamiento viene del efecto palanca, de las leyes de la física. ¿Sí? De hecho, yo conocí por primera vez la palabra apalancamiento cuando estudiaba ingeniería. Yo soy ingeniero civil eléctrico de profesión, por lo tanto tuve muchos ramos en la Universidad de Concepción, que tenían que ver con física, ¿sí? Y ahí por primera vez escuché la palabra apalancamiento que venía del efecto palanca. Y ahí te lo explico muy rápidamente, que tiene que ver con, si yo quiero levantar una tremenda roca, imagínate que eso es una roca, ¿sí? Y quiero levantar esta tremenda roca que pesa, no sé, 1 tonelada, ¿ok? Pesa 1 tonelada. La fuerza que yo tendría que aplicar no me alcanza con mi fuerza humana. Por lo tanto, lo que yo sí puedo hacer es poner aquí un tope, ¿no es cierto? Y poner acá un fierro, por ejemplo, un fierro, ¿sí? Y aplicar una fuerza aquí, ¿cierto? Yo aplico una fuerza ahí. Si yo aplico una fuerza aquí, esta fuerza se va a multiplicar por el largo de este fierro. Y por lo tanto, la fuerza que se va a aplicar acá va a ser la fuerza que yo apliqué multiplicada por el largo de esa palanca. ¿Sí? Mira, interesante cómo vamos a aplicar este concepto al mundo financiero, al mundo de las inversiones inmobiliarias, al mundo del capitalismo, al mundo del sistema bancario mundial. ¿Ok? Pero mira este primer concepto. O sea, yo aplico una fuerza aquí, hablemos de una fuerza de 10, por ejemplo. No nos metamos en detalles técnicos, pero supón una fuerza de 10, ¿ok? Y un largo de, supongamos que estos sean 10 metros, ¿sí?
Por lo tanto, la fuerza que yo voy a recibir aquí y que me va a permitir levantar esta roca va a ser de 10 por 10 metros igual 100. ¿Sí? Es decir, yo multipliqué por 10 la fuerza que apliqué. La fuerza que se percibe aquí es 10 veces más grande que la fuerza que yo apliqué acá. ¿Sí? Ya seguramente estás haciendo la asociación de esta multiplicación por 10 al pensar en un crédito hipotecario para hacer una inversión inmobiliaria. ¿No es cierto? Cuando yo hago una inversión inmobiliaria, compro, por ejemplo, un departamento, una casa o lo que sea, cualquier propiedad, generalmente lo que tiene que salir de mi bolsillo es solo una fracción del precio. ¿No es cierto? Lo que se conoce como el pie o el down payment o el pago inicial, ¿no es cierto? Que es el capital que efectivamente sale de mi bolsillo. Y el resto, el otro 90%, generalmente, va a venir del bolsillo del banco. Es decir, el banco es el que pone ese dinero. Incluso nos vamos a dar cuenta a lo largo de este capítulo que ni siquiera es el banco el que pone el dinero, sino que realmente es un dinero que se crea del aire y que va a financiar esa propiedad. Pero no nos metamos todavía en ese concepto. Primero entendamos el primer punto. De mi bolsillo solo va a salir un 10% del capital. El otro 90% es deuda, ¿sí? Eso se conoce como el apalancamiento financiero. Apalancamiento financiero es el buen uso de la deuda. ¿Ya? Lo vamos a ver con un ejemplo a continuación. Si yo compro una propiedad, supongamos que esto es un departamento, ¿sí? Y voy a dar un 10% de pie, down payment, ¿no es cierto? Pago inicial. Voy a dar un 10% de pie y el otro 90% va a venir con deuda, ¿no es cierto? A esto le vamos a llamar el pie y a esto le vamos a llamar la deuda, ¿ok? Pie es lo que sale de mi bolsillo, deuda es lo que pone el banco y que incluso vamos a descubrir que ni siquiera el banco lo pone, sino que lo crea del aire, ¿ok? Pero en términos prácticos esto es deuda, 90% deuda, 10% pie. Ahora mira lo interesante, mira lo interesante. ¿Qué pasa si esta propiedad con el paso del tiempo se va valorizando? ¿Ya? Cuestión muy común en el mercado inmobiliario y tal vez ya has vivido la experiencia de comprar una propiedad y ver cómo aumenta su precio, ¿sí? O al menos conoces a alguien que lo ha vivido, ¿no es cierto? Y que a lo mejor te contó la típica historia que compró una propiedad hace muchos años y hoy día esa propiedad vale el doble, el triple o quizás más incluso y ha ganado un montón de dinero, ¿no es cierto? Es algo normal en el mercado inmobiliario que a largo plazo tienda a incrementar su valor. ¿Por qué? Porque recuerda que toda propiedad está asociada a un pedazo de tierra, a un pedazo de suelo. Si tú lo piensas bien, el planeta Tierra tiene una cantidad finita de metros cuadrados. No existen infinitos metros cuadrados de suelo, de tierra. Y por lo tanto, el suelo es un bien escaso. Y al ser un bien escaso y altamente demandado, porque todas las personas del mundo necesitan un lugar para vivir, por lo tanto cada vez hay más personas en el mundo, cada vez hay más migración de personas del campo a la ciudad, es decir, un bien altamente demandado, ¿sí? La demanda aumentando en el tiempo y sin embargo su oferta es escasa, no hay infinitos metros cuadrados de tierra. Y si nos vamos a la ciudad es aún más escaso, porque el metro cuadrado urbano es aún más escaso. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes algo que es muy escaso y altamente demandado? Su precio tiende a subir y por eso que vemos que después de algún tiempo esta propiedad cuesta más, ¿no es cierto? Y si suponemos que esta propiedad costaba, por ejemplo, $100.000, vamos a hablar en dólares, ¿sí? Si por ejemplo costaba $100.000 en el momento que tú lo compraste y después de un tiempo, X años, meses o lo que sea, ¿sí? X años, esta propiedad ahora cuesta, por ejemplo, $150.000. Cuestión muy común que pase después de un tiempo en el mundo inmobiliario, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando tienes una propiedad que ha subido de 100.000 a $150.000? ¿Ok? Has tenido $50.000 de ganancia de capital, es decir, estos $50.000 son tu ganancia de capital. Anota ese concepto, ganancia de capital. ¿Sí? No es un dinero que haya entrado en tu bolsillo.
pero es un incremento en tu patrimonio. El día que tú vendas esta propiedad, vas a capitalizar esa ganancia de capital. ¿Ok? Anda familiarizándote con la terminología, ¿cierto? Cuando tú vendas la propiedad, vas a capitalizar esa ganancia de capital, ¿ok? Por ahora, mientras tú no vendas la propiedad, es una ganancia de capital, es un incremento en tu patrimonio. Tienes un activo que ahora vale $50.000 más. Ahora, mira lo interesante y cómo aquí influye el efecto del apalancamiento en tu retorno sobre la inversión, es decir, en la eficiencia con que tú usas tu capital. Recuerda que tú pusiste solo un 10% de pie, ¿sí? ¿Un 10% de cuánto? Un 10% de 100.000, que fue el precio de la propiedad cuando tú la compraste. Por lo tanto, eso equivale a $10.000. Eso fue lo que tú pusiste de tu bolsillo, $10.000. Los otros $90.000 los puso el banco, o más bien el aire, como vamos a descubrir más adelante en este mismo episodio, en este mismo video, ¿ok? $10.000 salen de tu bolsillo, $90.000 salen del banco. Y después de un tiempo tu propiedad cuesta $150.000. Es decir, tienes una ganancia de capital de $50.000. Ahora, comparemos esa ganancia de capital con lo que tú tuviste que invertir. ¿Ok? Y para eso vamos a hacer uso de este indicador que es el ROI o el ROI, ¿no es cierto? Return on Investment, retorno sobre la inversión. ¿Ok? Vamos a ver de que nosotros obtuvimos un retorno de 50.000, ¿sí? Para una inversión de ¿cuánto? De 10.000. Por lo tanto, esto nos entrega un retorno sobre la inversión de un 500%. ¿Sí? Un retorno sobre la inversión de un 500%. O sea, nosotros multiplicamos por 5 el capital invertido. Por 5. Pusimos 10.000 y después de un tiempo tenemos 50.000 en incremento patrimonial. O sea, patrimonio en el punto 1, podemos poner aquí patrimonio en el punto 1, que fue cuando tú compraste la propiedad en $100.000, era $10.000. ¿Sí? Y patrimonio en el punto 2, que es cuando tienes los $50.000 de ganancia de capital, es los 10.000 más los 50.000, es decir, 60.000. ¿Sí? Has tenido una ganancia de capital de $50.000. Obtuviste un ROI de un 500% y tu patrimonio pasó de ser $10.000 a $60.000. ¿Ok? Es decir, tienes 6 veces más de patrimonio de lo que tenías al momento de comprar la propiedad. Alguien podrá decir, ok, me cuadran los cálculos, pero quiero que tomes conciencia un poco de lo que acabo de mostrar acá. Tu patrimonio se multiplicó por 6. ¿Sí? Tu ganancia es 5 veces tu inversión. Yo quiero que te preguntes, ¿en qué otro instrumento, en qué otra inversión, en qué otra oportunidad tú puedes lograr un 500% de retorno sobre la inversión en algunos años? ¿Sí? O sea, no en un depósito a plazo, no en un fondo mutuo, no en acciones. ¿Sí? Podrá ocurrir en acciones una vez a las 1000 si compraste una empresa que no costaba nada y tuviste mucha suerte, ha pasado, ok, pero ocurre una vez a las 1000, o sea, tuviste que darle en el clavo, pero con una suerte increíble. ¿Sí? Versus que esta situación en el mercado inmobiliario ocurre todo el tiempo. O sea, aquí no es que hayamos encontrado una oportunidad de inversión extraordinaria, una perla que nunca nadie vio. O sea, pusimos el dinero en Amazon o en Apple antes de que explotaran, o compramos Tesla antes de que explotaran. No, esto no es una cuestión que ocurre una vez a las 1000. Esto ocurre todo el tiempo en la inversión inmobiliaria. Todo el tiempo. Esto no tiene nada de extraordinario para la inversión inmobiliaria. Si tú quieres hacer este mismo ejercicio con algo realmente extraordinario, entonces asume que la propiedad que compraste multiplicó por 3 su precio. ¿Sí? Y en vez de costar 100.000, va a costar 300.000. Eso sí es algo extraordinario. Eso sí es algo que no pasa tan frecuente. Y tampoco tan infrecuente, ¿eh? Porque si esperas 10, 15, 20, 30 años, que una propiedad multiplique por 3 su precio, la verdad es que tampoco es tan infrecuente. Pero por último, si quieres hacer un ejercicio un poco más extremo, entonces multiplica
En vez de 150, pon 300.000 y ve qué pasa con la cifra. ¿Ok? Yo te estoy mostrando una inversión normal en el mercado inmobiliario, donde una propiedad que cuesta 100.000 pasa a costar 150.000 después de algunos años, ¿no es cierto? Y tú, habiendo invertido 10.000, logras multiplicar por 6 tu patrimonio. Es decir, tienes un 500% de ROI, retorno sobre la inversión. ¿Ok? Entonces, quiero que tomes conciencia un segundo de esto, ¿sí? Porque fíjate lo que hicimos acá. Utilizamos la deuda en nuestro beneficio. O sea, la famosa deuda que todo el mundo quiere alejar de su vida, porque le inculcaron desde niños de que la deuda es algo negativo y que estar endeudado, o sea, mira cómo te suena la palabra endeudado. Escucha esa palabra, estás endeudado. Oh, eso es algo malo, es algo negativo, ¿cierto? Estoy endeudado, es algo trágico. No, no es trágico. Es la mejor de las noticias si es que utilizas la deuda en tu beneficio. ¿Sí? La famosa deuda buena versus la deuda mala. Si yo compro algo que se deprecia, que no se va a valorar, que no me va a aportar valor a mi vida, con deuda, eso es deuda mala. Si uso la tarjeta de crédito para irme de viaje, eso es deuda mala. Si compro algo que se deprecia, un auto que no le saco ni un peso, no lo rentabilizo, eso es deuda mala. ¿Sí? Si gasto un crédito de consumo para hacer una fiesta, eso es deuda mala. ¿Sí? A menos que cobre por la fiesta. ¿Ok? Pero si es una fiesta para celebrar mi cumpleaños o mi matrimonio, eso es deuda mala. ¿Ok? Si yo utilizo un crédito hipotecario para comprar una propiedad que se aprecia en el tiempo y que me permite multiplicar mi patrimonio por 6, obtener un retorno sobre la inversión de un 500%, eso se llama deuda buena. Yo quiero cada vez más de esa deuda porque es una deuda que me enriquece. La deuda mala es una deuda que te empobrece. ¿Ok? Entonces, anotar la diferencia entre hacer un buen uso de la deuda y un mal uso de la deuda. ¿Ok? Ahora, vamos un poco más allá. Yo te hablé de dos fichas del ajedrez, la deuda y los impuestos. Tú te preguntarás, bueno, ¿de qué manera podemos usar los impuestos en nuestro beneficio? Y aquí es algo donde también nos volvemos a diferenciar respecto de los instrumentos financieros tipo depósitos a plazo o fondos de inversión, ¿no es cierto? Fondos mutuos, inversión en acciones, o sea, nos separamos de todo eso. ¿Ok? Fíjate cómo podemos utilizar los impuestos en nuestro beneficio, que es válido prácticamente en todo el mundo. O sea, prácticamente en todo el mundo el código tributario de todos los países tiene beneficios que incentivan la inversión inmobiliaria. Y te lo voy a demostrar. Si tú tienes una propiedad que ahora cuesta $150.000, ¿sí? Porque recuerda, está asociada a un pedazo de tierra que es cada vez más escaso y cada vez más demandado, ¿sí? Mi propiedad aumentó el precio. Tengo un valor comercial de $150.000. Sin embargo, los ladrillos, la madera, el acero, el fierro, los clavos, todo de lo cual está construida la propiedad, con el tiempo se va envejeciendo y por lo tanto va perdiendo su valor. La construcción como tal va perdiendo su valor porque se va desgastando, ¿no es cierto? La construcción como tal se va desgastando. Entonces, ¿por qué mi propiedad cuesta más? Si los clavos, la madera, el fierro, el acero va perdiendo su valor, ¿por qué cuesta más mi propiedad? Por lo que te dije, el suelo es escaso y altamente demandado. Por lo tanto, la componente del suelo en el precio hace que esta tendencia de las propiedades sea a valorizarse. Sin embargo, la construcción tiende a depreciarse. Y es ahí donde podemos usar los impuestos en nuestro beneficio. Podemos aplicar algo que se conoce como la depreciación, ¿sí? Que probablemente hayas escuchado el concepto de que contablemente yo puedo depreciar mi propiedad. Si yo compro una propiedad en 100.000 y después de un tiempo cuesta 150.000, pero yo soy capaz de depreciar esa propiedad, para efectos contables, tributarios, para efectos de cálculo de impuestos, yo podría depreciar esa propiedad, supongamos, de 100.000 a $30.000. ¿Ok? A $30.000. Es decir, yo puedo argumentar tributariamente que mi propiedad ahora cuesta $30.000 para efectos contables. Comercialmente, si yo la vendo, la voy a vender en 150.000. Para efectos contables tributarios, cuesta 30.000. Es decir, tuve una pérdida
una pérdida, ¿sí? Una pérdida tributaria de 70.000, 70.000, 70.000, ¿no es cierto? Tuve una pérdida tributaria de $70.000, ¿ok? Por lo tanto, si yo a final de año, cuando tengo que hacer mi declaración anual de impuestos, obtuve ganancias de, supongamos, $100.000 por distintas actividades comerciales que yo pueda realizar, ¿sí? Mi actividad principal, mis negocios, empresa, etc. Obtuve utilidades de $100.000, ¿ya? Tuve utilidades de $100.000. Es un ejemplo, podrían ser 80.000, podría ser 90.000, 120.000, da lo mismo, ¿sí? Supón que ganaste $100.000 en el año. A través de todas tus fuentes de ingreso sumas $100.000 de ganancia, de utilidad para tu bolsillo a fin de año. En condiciones normales tendrías que pagar impuestos sobre estos $100.000, ¿sí? ¿Qué es lo que hace una persona natural, normal, sin educación financiera, que obtiene $100.000 de ganancias? Algo muy común en ingenieros, en abogados, en médicos profesionales, ¿sí? Muy competentes en su área, pero muy ignorantes en materia de educación financiera, ¿ok? ¿Qué es lo que hace una persona normal? Paga como persona natural impuestos sobre $100.000, que generalmente se va a ir a los tramos más altos, según el país en el que estés, ¿sí? Se va a ir a los tramos más altos del pago de impuestos, incluso llegando a pagar 40% o en algunos países incluso más, ¿ok? Si pagas el 40% de 100.000, vas a pagar 40.000, $40.000, solo en impuestos. Por lo tanto, ¿pensabas que te quedan $100.000 en tu bolsillo? No, te van a quedar solo 60.000, porque los otros 40.000 se los vas a tener que haber entregado al papá fisco, al papá Estado, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que ellos lo bien utilicen, pagándole a sus políticos, ¿no es cierto? Y a sus burócratas. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no es cierto? Entonces, $60.000 van a quedar en tu bolsillo. Pero recordemos que hicimos una inversión inmobiliaria que logramos depreciar en $70.000. Por lo tanto, en realidad, yo no obtuve $100.000 de utilidades, porque tributariamente tengo una pérdida contable. Mi propiedad se depreció tributariamente, porque sabemos que comercialmente subió de precio, pero tributariamente se depreció. Por lo tanto, en realidad, nosotros no tenemos 100.000, sino que tenemos 100.000 menos los 70.000 que depreciamos, ¿no es cierto? Menos los 70.000 que depreciamos, y en realidad tenemos una utilidad de 30.000. ¿Ok? Y además, estructuramos nuestro patrimonio, nuestras finanzas, nuestra estructura a través de la cual nos movemos en el mundo, a través de sociedades, a través de empresas, y no operé como persona natural para pagar el 40%. En la gran mayoría de los países se carga de impuestos mucho más a las personas que a las empresas. Es decir, imagínate, el gobierno te penaliza por operar por el mundo como una persona y te premia si operas como empresa. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que quiere es que se creen empresas, para que se creen puestos de trabajo y sus ciudadanos tengan un lugar donde trabajar y tengan una buena calidad de vida. Por lo tanto, el Estado lo que te está diciendo es construye empresas. Y para eso te da un incentivo. En vez de pagar el 40% que pagarías como una persona natural, como empresa vas a pagar del orden del 25%, dependiendo del país, puedes pagar un poco más, un poco menos, 25, 27, hagamos el ejemplo con 25%, ¿sí? Vas a pagar en vez del 40% un 25% de impuestos y no vas a pagar impuestos sobre tus ingresos, sino que vas a pagar impuestos sobre tu utilidad, ¿sí? La gran diferencia entre una persona y una empresa es que la persona paga impuestos sobre sus ingresos
Y una empresa paga impuestos sobre sus utilidades. Mira la diferencia. Una persona paga impuestos sobre sus ingresos y con lo que le queda puede pagar las cosas del día a día, gastos personales, su arriendo, la cuota de la casa que compró, la cuota del auto, o sea, después de pagar impuestos. O sea, yo recibo, pago impuestos y con lo que me sobra vivo. Una empresa es al revés. Una empresa recibe ingresos, paga todo lo necesario para poder vivir y con lo que le queda, si es que le queda, paga impuestos. ¿Ok? Es muy diferente. Por eso que es mejor operar en el mundo como una empresa que como una persona. ¿Sí? Es más barato vivir como empresa que vivir como persona. Mientras una empresa paga impuestos sobre sus utilidades, es decir, recibe ingresos, paga todo lo que necesita para poder vivir y si es que le queda algo, paga impuestos sobre eso, una persona es al revés. Recibe ingresos, paga impuestos sobre esos ingresos y con lo que le queda puede gastar para vivir. ¿Ok? Entonces, volviendo al ejemplo, nosotros vamos a tener $30,000 de utilidad solamente, en vez de 100,000, porque aplicamos la depreciación sobre esta propiedad, que comercialmente vale más, pero tributariamente vale menos. Es decir, estamos usando los impuestos en nuestro beneficio. Estamos usando las leyes tributarias en nuestro beneficio. En vez de tener $100,000 de utilidad, tenemos $30,000 de utilidad. En vez de pagar un 40% de impuesto como lo haría una persona natural, vamos a pagar solo un 25% de impuesto. 25% de 30,000 serían $7,500. En vez de haber pagado $40,000 de impuestos, pagamos $7,500. Es decir, nos ahorramos ahorro. ¿Cuánto nos ahorramos? 40,000 menos 7,500 nos va a dar $32,500. $32,500. Eso nos ahorramos de impuestos por haber hecho una inversión inmobiliaria que multiplicó nuestro patrimonio por 6, que se apreció comercialmente, pero que se depreció tributariamente. Si yo en vez de pagar 40,000 pago 7,500 y por lo tanto tengo un ahorro de 32,500, podríamos decir que somos $32,500 más ricos de lo que hubiésemos sido si hubiésemos operado como una persona ignorante financieramente. Por lo tanto, esto lo podemos considerar también una forma de ingreso. Y esto es lo que se conoce como el ingreso fantasma. El ingreso fantasma. ¿Sí? Es un ingreso fantasma. Se llama fantasma porque no es que alguien te lo transfiera, alguien que te lo pague. Pero el hecho de que tú tengas que dejar de pagárselo a el servicio de impuesto interno, ¿sí? Al Estado, básicamente, en vez de tener que pasarle tu dinero al Estado, lo mantienes en tu bolsillo. Por lo tanto, esa es otra forma de ingreso. Si te fijas, gracias a la inversión inmobiliaria, fuimos capaces de utilizar la deuda en nuestro beneficio, los impuestos en nuestro beneficio, para enriquecernos. Ese es el motivo por el cual toda persona en el mundo tiene que aprender de inversión inmobiliaria. La inversión inmobiliaria no la pongas en el mismo saco que pones a la inversión en acciones, en fondos mutuos, en depósitos a plazos, en criptomonedas o en factoring o en cualquier otra inversión que hagas. Tiene otro rol. La inversión inmobiliaria entra en una categoría distinta. Todos los fondos de inversión, los grandes patrimonios, tienen un gran porcentaje de su riqueza en el mundo inmobiliario. ¿Sí? Los fondos patrimoniales. ¿Sí? Por supuesto que hay fondos que son derivados exclusivamente a startups, son fondos especializados, no me refiero a eso. Todo gran patrimonio, toda gran riqueza, toda gran familia que tiene un alto patrimonio, todo gobierno, ¿sí?
que administra sus finanzas como un todo, tiene un gran porcentaje de su patrimonio en el mundo inmobiliario. ¿Por qué? Porque el mundo inmobiliario es la piedra angular de todo lo demás. Son las bases sobre las cuales está construido el capitalismo. La palabra real estate, que es bienes raíces en inglés, real estate, el real viene de la palabra de la realeza. ¿Por qué? Porque el negocio inmobiliario es el negocio más antiguo del mundo. Es el negocio de los reyes. Recuerda, los reyes eran dueños de la tierra y le cobraban a las personas que vivían en su reino un impuesto por hacer uso de sus tierras. El mundo de hoy no es tan distinto a eso. Cuando tú compras una propiedad, compras un departamento y cobras un arriendo a la persona que está ahí para vivir ahí, no eres muy distinto a lo que hacía un rey hace varios años atrás. Es decir, tú hoy día, a través del mundo inmobiliario, tienes la posibilidad de construir tu propio reino, tu propio imperio. Y eso es literal. ¿Ok? Entonces recuerda, no pongas a la inversión inmobiliaria en la misma categoría que las otras inversiones. La inversión inmobiliaria es una piedra angular. La deberían enseñar a los niños desde el primer curso en los colegios. Y sin embargo, es algo que no te enseñan, no solamente en el colegio, no te lo enseñan tampoco en la universidad ni en ninguna parte. ¿Sí? Esto debería ser un contenido que estén en los niños desde el jardín, desde que son muy niños, desde que tienen 3, 4 años, ya les deberían enseñar inversión inmobiliaria. Porque la inversión inmobiliaria tiene un rol angular en el mundo en el que vivimos. ¿Sí? La inversión inmobiliaria es lo que te permite hacer un buen uso de la deuda, de los impuestos, en tu beneficio. Así que bueno, ahí lo tienes. Vamos a dejar este video hasta aquí. Vamos a continuar en otras sesiones profundizando mucho más en otros conceptos más avanzados. Quería explicarte primero el contexto general. Tal vez tenías experiencia ya en la inversión inmobiliaria, tal vez tenías muchas propiedades, pero estoy seguro que de todas maneras te debe haber aportado valor porque es un conocimiento que uno entre más lo asimila y entre más toma conciencia, también más lo puede aplicar en su beneficio. Así que te dejo invitado a que te suscribas a este canal, a que pongas la campanita para activar las notificaciones, a que le des me gusta si que te gustó y lo compartas con las personas. Entiende que el conocimiento que estamos impartiendo en este canal es un conocimiento de alto valor para la gente. Yo siempre soy una persona de acción. Quiero el dato práctico para la gente que le sirva para su vida, ¿sí? No la teoría que te enseñan en el colegio, en la universidad, que termina saliendo con una carrera, con un título, pero con una deuda enorme y sin estar preparado realmente para la vida, no. Son pequeñas cosas que necesitas saber. A las personas nos gusta complicarnos la vida. Son pequeñas cosas que necesitamos saber para poder movernos por el mundo con facilidad. Así que nada, te dejo invitado a que te suscribas al canal, a que compartas esta información con la mayor cantidad de personas posible y estés atento al próximo video porque vamos a profundizar mucho más. ¿Ok? Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.